Hola, los saludo para esta sesión de métodos numéricos y hoy vamos a generalizar un poco las definiciones que hemos hecho con base en el método de Euler. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que si se fijan, nosotros tenemos acá la derivada de la función respecto de x, aproximadamente escrita como la función evaluada en el paso siguiente, ¿cierto? Que nosotros demos y definimos como usuarios, ese h que calculamos nosotros como eh, la distancia que hay, por ejemplo, entre los múltiples puntos que usemos de discretización en el eje x, en el eje de las abscisas, menos la función en el lugar actual donde nosotros estemos, ¿cierto? Dividido sobre ese h. Entonces, nosotros reorganizamos esta definición tal que, como nosotros sabemos la derivada de la función, porque es nuestra ecuación diferencial de primer orden, pues reescribíamos nosotros nuestra función solución en el siguiente paso, en x más h, como la función en el lugar actual donde nosotros estemos, más ese incremento por la derivada. Básicamente lo que hicimos fue posicionarnos siguiendo la línea tangente que es la derivada. Bien, ahora quisiera que recordáramos esta definición, que es la definición de nuestro método de Euler, porque lo usaremos seguramente más adelante. En segundas derivadas espaciales de nuestra función, nosotros podemos descomponer esa segunda derivada como la aplicación de dos derivadas consecutivas. Una primera derivada, ¿cierto?, de la función respecto de x, que es la que nosotros tenemos aquí arriba explicada, y luego a esa le volvemos a calcular una derivada respecto de x. ¿Sí? Esa multiplicación de esas dos derivadas pues nos da la derivada de segundo orden de la función. Nosotros hemos hecho la aproximación de aquí de arriba con base en la metodología de Euler y esa en términos de derivadas lo que nosotros hacíamos era avanzar hacia adelante, por eso se llama la de derivada hacia adelante o forward derivative en inglés. Y entonces nosotros podemos también darnos cuenta que lo que nosotros estamos calculando en la derivada de la función es que tanto cambia esa derivada, esa pendiente, entre un incremento posicional de nuestra lugar de x, ¿cierto? Nuestro eje x y otro. Desde los primeros videos de este curso hemos podido darnos cuenta que nosotros podemos calcular la derivada hacia adelante o la derivada hacia atrás. La derivada hacia atrás pues tiene su definición similar a la derivada adelante, solo que calculamos la relación que existe entre la función actual y la función anterior, ¿cierto? Pero aquí hay un error, este es simplemente la función en x menos la función en x menos h, pero nosotros nos podemos dar cuenta que justamente nuestro cambio de la derivada es una derivada adelante menos una derivada hacia atrás, como lo que nosotros estábamos viendo acá en nuestro cambio de la función, aproximadamente es nuestra función adelante menos nuestra función dividida entre ese incremento. Entonces nosotros podríamos reescribir todas esas nuevas derivadas como el cambio entre la función de adelante, la función derivada de adelante, menos la función derivada de atrás, sobre la distancia que existe entre esas funciones derivadas y nos damos cuenta que esto termina siendo nuestra derivada aproximada de segundo orden, ¿cierto? Nosotros al reescribir todas estas sumas y estas divisiones por h, pues nos queda la función en el x menos h menos dos veces la función en el x actual más la función en el x más h, ¿sí? Todo eso dividido entre h cuadrado. Esta es una aproximación básicamente de esa segunda derivada. Nos sirve en métodos numéricos porque nosotros pues justamente no salimos del continuo y nos ponemos es aproximar a punta de numeritos, a punta de funciones discretas, todas esas operaciones. Entonces, esta operación pues tiene que ver con esta aquí que primero encontramos, ¿sí? Si yo deshago, reencuentro, por ejemplo, mi función en x más h para poder reconstruir si tengo una derivada de segundo orden y ya no una derivada de primer orden en nuestras ecuaciones diferenciales, pues yo lo que puedo hacer acá es despejar esta función. También puedo despejar que fx menos h es igual a
nuestra derivada de primer orden de hacia atrás. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Yo paso esta a multiplicar aquí al lado izquierdo, despejo esta y veo que acá está inmersa una derivada de primer orden, pues yo encuentro esta definición de por acá. Esta definición de por acá me indica que la función en el siguiente paso es la función en el paso actual más h, que es nuestro paso por la derivada primera de la función respecto de x, y hasta acá, si se fijan, es nuestra fórmula de Euler de primer orden, más estos términos que salen de aquí, de todas estas órdenes de segundo y más orden. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que vamos construyendo una cierta idea. Estas funciones pueden darse, la función en el siguiente paso de tiempo puede evaluarse si tenemos la función en el paso de tiempo actual o en el paso actual, más unos ciertos incrementos que van dependiendo de esa h, ¿sí? Al cuadrado, y bueno, en cada uno de sus exponentes, me imaginaría yo entonces que van creciendo esos exponentes de la h a medida que vaya aumentando de términos de diferenciación, de orden de diferenciación, y justamente a partir de esas derivadas, multiplicando a esas derivadas. Esto es lo que se llama la serie de Taylor, y sobre la serie de Taylor están construidos todos estos métodos numéricos, como por ejemplo los que se llaman de diferencias finitas, en los cuales nosotros tenemos estas evaluaciones de la función en el siguiente paso, como la función en el paso actual más unos ciertos órdenes, primer orden, segundo orden, y así podemos ir subiendo de orden a medida que vayamos teniendo órdenes de derivadas dentro de nuestro problema. Y aquí entonces fijémonos en la definición traída de un libro de nuestra serie de Taylor. Está escrita ya no en términos de h, sino en términos de la posición actual y x como una posición siguiente, ¿sí? Es básicamente que x es x más h. Y estas derivadas son nuestra primera, segunda derivada, están escritas las derivaciones con esos apóstrofes. Bien. Todos estos, si se fijan, x menos x sub 0, pues son nuestras h's y van elevándose al orden. Vamos teniendo también una relación de derivas de, ay, perdón, aquí me faltó escribir este sobre 2. Así, ahora sí. Estas relaciones, entonces, son básicamente, vienen divididas sobre este factorial, y esas van entonces definiendo nuestro orden que vayamos incluyendo en nuestra serie de Taylor. Finalmente, nosotros lo que en la práctica hacemos es truncar esta serie, ¿cierto? Quitarle las descripciones de alto orden y simplemente definir que nuestra función en el siguiente paso tiene que ver con nuestra función actual, ¿cierto? Más unas simplemente primer orden de incremento que tenemos acá, de derivación. Listo, entonces nuestra serie de Taylor básicamente nos sirve en matemáticas para evaluar esa función en el ladito, al lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, también puede ser negativo aquí el incremento o el decremento. Entonces nos sirve para evaluar esa función sabiendo el valor ahí cerquita, ¿cierto? Nos sirve para evaluar el siguiente. Valor cerquita más derivadas igual al valor de la función ahí al ladito.